En el siguiente video sumaremos vectores por componentes rectangulares. Para ello citaremos un problema, ¿ya? El que nos dice hallar la resultante de tres vectores A igual a 22 newtons, B igual a 20 newtons y C igual a 21 newtons, cuyos ángulos respecto al eje de las X son de 40 grados, 110 grados y 225 grados respectivamente, ¿no? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es agarrar y dibujar mi plano cartesiano, puesto que acá se van a encontrar lo que serían mis tres vectores, el de 22 newtons, el de 20 y el de 21. Quisiera recordar que cuando me dices respectivamente, estos ángulos se encuentran ordenados en el mismo orden que se me han presentado los vectores, es decir, el vector A forma 40 grados con el eje de las X, el vector B de 20 newtons forma con X 110 grados y el vector C de 21 newtons forma 225 grados con el eje de las X. Entonces yo voy a comenzar a graficar estos vectores en mi plano cartesiano. Voy a comenzar con lo que es el vector A de 22 newtons. Me dice que su módulo es 22 newtons y forma un ángulo de 40 grados con el eje de las X, ¿no? Entonces ahí lo voy a graficar. Ahí está el vector A de 22 newtons que mide con el eje de las X un ángulo de 40 grados. Recordemos que los ángulos son positivos cuando se miden en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces estoy aplicando. Continuamos. El vector B de 20 newtons mide 110 grados con el eje de las X, ¿no? Entonces aquí me voy a acordar lo siguiente. Tengo que medir 110 grados. Entre X y Y hay 90 grados. Por lo tanto, para 110 grados, ¿cuánto más tengo que medir? Debo de medir 20 grados. Entonces, ¿se dan cuenta? Estoy cambiando simplemente mi referencia, ¿ya? En el problema me dice que todos los ángulos se han medido con X, ¿ya? Entonces, en el caso para el vector B de 20 newtons debería medir 110. Y lógicamente desde aquí hasta aquí hay 110. Sin embargo, yo no voy a tomar en cuenta los 110, voy a tomar 20 grados porque voy a cambiar de referencia. Mi referencia para mí va a ser el eje de las Y. ¿Se dan cuenta, no? De X a Y, 90. 90 más 20, 110, ¿no? Entonces, entre X y el vector B hay 110 grados. Pero entre Y y B existen 20 grados. Continuamos. El vector C de 21 newtons mide 225. Entonces voy a aplicar lo mismo que hice acá, ¿no? De aquí a aquí, de X a Y, 90. De Y a menos X, 180. Para 225 me faltarían 45 grados, ¿no? Entonces, a la mitad, a los 45 grados, tendría que encontrarse lo que es el vector C de 21 newtons. De acá hay 45. ¿Por qué estoy anotando con el de aquí abajo? Por el tema de espacio, ¿ya? Recordemos que entre menos X y menos Y existen 90 grados, ¿ya? Entonces, como de aquí a aquí hay 45, lógicamente entre menos X, perdón, menos y mi vector también va a haber 45, ¿no? Entonces, se está cumpliendo los 225 grados. Y me fijo, de aquí a aquí, 90. De Y a menos X, 180. De aquí a aquí, 225, pero el ángulo yo lo voy a medir con el eje de las menos Y por el tema de comodidad, porque si no se va a llenar toda la pantalla y no se va a entender absolutamente nada, o sea, todo se va a centrar al lado izquierdo, ¿ya? Ese es el primer paso, ¿no? Ubicar dónde se encuentran nuestros vectores respetando los ángulos que se nos han dado. Y lógico, puedo cambiar mi referencia en función a ir mejorando o facilitando mi trabajo, ¿no? Como en este caso, he cambiado el ángulo de 20 grados, siendo 110 indirectamente, pero he cambiado mi referencia a 20 grados. Aquí lo mismo, estoy midiendo con el otro, con el eje de las menos Y, cuando en realidad debería haber medido quizás con menos X, ¿verdad? Pero por facilidad, por comodidad, se pueden mover los ángulos siempre y cuando no los alteremos, ¿no? En este caso yo no estoy alterando los ángulos. ¿Ya? Ahora, para sumar estos vectorcitos, ¿ya? Lo primero ha sido graficar. Por el método de componentes rectangulares, lo que yo debo de hacer es descomponerlos. Recordemos que en un video anterior hemos visto cómo se descomponen los vectores, ¿no? Para hacer descomposición vectorial, por ejemplo, sabemos que tengo que trazar líneas paralelas a X y a Y de tal forma que se me formen rectángulos, ¿no? Eso es lo que yo voy a proceder a hacer en esta gráfica. Entonces, me voy a pasar a la siguiente hoja, quedaría más o menos de esta forma. Miren, estaba así y quedaría de esta manera, ¿no?
¿Qué estoy aplicando? Descomposición vectorial. ¿Se acuerdan, verdad? Tenía que trazar líneas paralelas a X y Y. ¿Y dónde se encontraban los vectores? Entre el punto de origen y el punto de intersección. En caso de que aún tengan dudas, pueden pasar por el anterior video que nos habla de lo que es la descomposición vectorial. ¿Ya? Entonces, en este caso, mis tres vectores están descompuestos ya acá por el método gráfico. Sin embargo, voy a empezar a identificar los vectores que voy a tener. En este caso, por ejemplo, el vector A de 22 newtons se ha descompuesto en X, acá el vector rosadito, y se ha descompuesto en Y, el vector celeste. Voy a anotar sus nombres. En el caso, por ejemplo, de el vector C, es con el que voy a comenzar, tengo sus componentes igual, la componente amarilla, que es en Y, y la componente azul, que sería en el eje de las menos X. Entonces voy a decir, en este caso el vectorcito azul para mí vendría a ser el vector C en X, ¿ya? Y esta componente vendría a ser el vector C para el eje de las Y. Me paso al otro vector. En el caso del vector B, tengo la componente naranjita, que sería el vector B en X, y la componente ploma, que vendría a ser el vector B para el eje de las Y. Y lógicamente, ¿por qué en Y? Porque está dentro de lo que es el eje de las Y. ¿Por qué el vector componente en X? Porque ese vector es componente en el eje de las X. Me voy a lo que es mi vector A. Es lo mismo. El rosadito vendría a ser el vector A en X, y el celeste vendría a ser el vector A en Y. Eso lo vamos a anotar de esa manera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estoy descomponiendo mis vectores. Tenía 1, 2 y 3 vectores. Y al descomponer, ¿cuántos vectores tengo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hemos descompuesto, ya sé qué vectores existen. Ahora debo de calcular cuánto vale cada uno de estos. Ya voy a comenzar y voy a decir, el vector A en X, este rosadito que está acá, ¿a qué es igual? Recuerdo que puedo usar función seno y puedo usar función coseno. Eso también lo habíamos visto en lo que es método de descomposición vectorial por el método analítico, ¿no? Entonces me voy a fijar. Esa componente rosadita que es A en X, ¿toca el ángulo de 40 grados? Sí. ¿Qué función voy a usar? Coseno. Entonces voy a decir, el vector A en X es igual a 22 newtons, que es la magnitud del vector total, por coseno de 40 grados. Listo. Entonces, con esto yo estaría calculando cuánto vale el vector A en X. Continúo. ¿Cuánto vale el vector A en Y? Esto que está acá, sabemos muy bien que se repite acá, o se puede trasladar tranquilamente acá, ¿no? Entonces, me fijo, esta línea segmentada celeste, ¿puede ser este mismo vector? Sí, es prácticamente lo mismo, tiene las mismas dimensiones. ¿Está frente al ángulo de 40 grados? Sí. Entonces, ¿qué función voy a usar? Seno. Entonces voy a decir, la componente A en Y es igual a el vector que estoy descomponiendo, que es 22 newtons, por seno de 40 grados. ¿Por qué? Porque cuando está enfrente se emplea la función seno. Cuando toca el ángulo se emplea la función coseno. Paso al siguiente vector. El vector B. Es decir, mi vector B en X, que sería este vector anaranjadito, ¿a qué es igual? Lógicamente no voy a poder trabajar aquí porque el ángulo he medido aquí, ¿verdad? Los 20 grados. Entonces voy a trabajar con su componente de arriba. Imaginemos que lo estoy trasladando y está aquí arriba ahora, ¿no? ¿Verdad? Ahí justo llegaría. ¿Se encuentra enfrente? Sí. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al vector que estoy descomponiendo, que es de 20 newtons por seno de 20. Entonces voy a anotar eso. Listo. Me falta la otra componente, B en Y, la parte ploma. ¿Toca el ángulo de 20 grados? Sí. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al vector que estoy descomponiendo, que es de 20 newtons, por la función coseno de 20. Listo. Ya tengo 4 componentes identificadas. Me voy al vector C. Voy a calcular primero la componente en X. Ya esta línea azulcita, ¿no? No voy a poder trabajar con el vector directamente, pero puedo imaginar que lo voy a trasladar a la parte de abajo, ¿no ve? Ya que hay líneas segmentadas del mismo color, el vector tranquilamente podría estar acá. ¿Está frente al ángulo de 45 grados? Sí. Entonces voy a decir, para mí la componente en X se calcula multiplicando al vector a descomponer. ¿Cuánto vale? 21 newtons. 21 newtons por seno de 45, porque hemos visto que se encuentra frente al ángulo. Ahora voy a decir cuánto vale la componente C en Y. En este caso la componente C en Y, si me fijo, toca el ángulo de 45 grados. Aquí está el ángulo y toca esa componente. Entonces va a ser igual a lo que estoy descomponiendo, que vale 21 newtons por coseno de 45 grados, ¿no? Entonces, de esa manera ya he identificado cómo se pueden calcular
las componentes de estos tres vectores. Y ahí están las 6 componentes, ¿no? Entonces, puedo proceder a operar con lo que es la calculadora y voy a decir, todo esto va a ser igual a, entonces puedo comenzar con lo que es el vector ANX. Voy a decir 22, lógicamente las unidades no se anotan, por coseno de 40 grados. ¿Ya? Era innecesario ese por, pero ya lo hemos anotado. Entonces, en este caso me da 16,85, ¿no? Es lo que voy a anotar. 9 al 2 lo vuelve 3. 3 al 5 ya no va a afectar. Entonces 16,85 es lo que vamos a anotar. 16,85. Lógicamente newtons, ¿no? Porque la unidad no se puede perder. Paso al siguiente. Tengo 22 por seno de 40 grados. Entonces voy a operar 14,14. Lo vamos a anotar. Listo. Paso al siguiente. Voy a fijar 20 por seno de 20. Entonces voy a decir 20 seno de 20. En este caso eso me da 6,84. Lo vamos a anotar también. Listo. 6,84 newtons. No se olviden, la unidad no se puede perder. Paso al siguiente. 20 por coseno de 20 grados. Operamos y vamos a encontrar un valor de 18,79. Lo vamos a anotar, 18,79 newtons. Ya estamos terminando. Recordemos que en ángulos de 45 grados ambos lados valen lo mismo, ¿no? Porque se nos forma un cuadrado. Ya, entonces voy a calcular el de arriba. 21 por seno de 45 grados. Entonces, en este caso me da 14,85, ¿no? 14,85 newtons. Como hemos dicho que es un cuadrado, ambos lados son iguales, por lo tanto van a tener el mismo valor. De todos modos, en casita pueden comprobar esto, les va a dar lo mismo. Listo, ya. ¿Se han dado cuenta? Primero que hemos hecho, hemos agarrado y hemos descompuesto vector por vector. Hemos identificado las componentes y hemos hallado sus valores. Entonces, ya sé cuánto vale cada una de estas componentes que tengo en esta gráfica. ¿Ya? Entonces, para aplicar este método, el primer paso, descomponer. Lógicamente tengo que dominar, ¿no? Lo que es qué función voy a emplear para calcular cada componente. ¿Ya? Siguiente paso, sumar todas las componentes que están en X y sumar todas las componentes en Y, ¿no? Entonces, me olvido de este vector, ¿ya? A este vector ya le están representando sus componentes. Ya no existe este vector azul, ya no existe este vector verde, ya no existe este vector rojo, ¿ya? Lo único que me quedan son el vector amarillo, rosado, celeste, plomo, naranja y azul, ¿ya? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es una simple suma. Recordemos que aquí, ¿ya? Solo tengo vectores paralelos, opuestos, paralelos y opuestos. Y cuando tengo vectores paralelos u opuestos, simplemente se suman o se restan de forma común. ¿Ya? Entonces voy a decir sumatoria de vectores en X. ¿Ya? Entonces, en X, ¿qué vectores tengo? A en X, que es el vector rosado, B en X, que es el vector naranja, y C en X, que es el vector azul. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que tener cuidado por si acaso con el signo. Ya recordemos que cada cuadrante tiene sus signos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es X positivo, Y positivo. Segundo cuadrante, X negativo, Y positivo. Tercer cuadrante, X negativo, Y negativo. Cuarto cuadrante, X positivo, Y negativo. Entonces, debo de usar eso, ¿ya? Y también me puedo fijar el sentido en el que van mis vectores. Por ejemplo, A en X va de izquierda a derecha. ¿Es positivo? Sí, en la recta numérica o en el plano cartesiano eso es positivo. Entonces voy a decir, en la sumatoria de vectores en X yo tengo el vector A en X positivo, porque va de izquierda a derecha. Pero si me fijo, el vector B en X va en sentido contrario, de derecha a izquierda. Por lo tanto voy a decir menos el vector B en X. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le estoy poniendo el signo negativo? Repito una vez más, porque va de derecha a izquierda. O también podríamos decirlo porque en el plano cartesiano, en el segundo cuadrante, X es negativo, ¿no? Por cualquiera de los dos lados vamos a encontrar nuestro signo para nuestro vector. C en X va de derecha a izquierda. Entonces, ¿también es negativo? Sí. Listo. Ya. Se dan cuenta, he descompuesto y ahora estoy sumando los vectores que se encuentran en X, considerando positivos a los que van de izquierda a derecha y negativos a los que van de derecha a izquierda. Ahora sí puedo calcular la componente en X de mi vector. Sí. ¿Conozco este valor A en X? Sí. ¿Conozco el valor de B en X? Sí. ¿Conozco el valor de C en X? Sí. Entonces voy a reemplazar datos y voy a decir, entonces la sumatoria de vectores en X es igual a en X, que vale
16,85 newtons, menos el vector b en x, ¿cuánto vale? Me voy a fijar aquí, 6,84 newtons, signo, menos el vector c en x, ¿cuánto vale? 14,85 newtons. Listo. Ahora lo que voy a hacer es operar esto con una calculadora. Ya no hay mucho problema y voy a decir 16,85 menos 6,84 menos 14,85. Veamos el resultado. Nos da menos 4,84. Se copia con el signo, ¿ya? Menos 4,84, lógicamente newtons, ¿no? Porque son términos semejantes, se ha podido realizar lo que sería la suma y resta común y corriente. Listo, ya hemos hallado nuestra primera componente de la resultante. En x nuestra resultante tiene que valer menos 4,84 newtons. Listo, me voy a la otra componente. Voy a sumar los vectores que se encuentran en y, es decir, sumatoria de vectores en y. Me fijo el signo. Ahora en este caso los que van hacia arriba positivos y los que van hacia abajo negativos. Comienzo con el vector a en y, es este vector celeste. Va hacia arriba, por lo tanto es positivo. Entonces en y voy a tener el vector a en y. ¿El vector b en y positivo? Sí, también va hacia arriba. Entonces, más vector b en y. El signo es porque va hacia arriba. Y el vector c en y que va hacia abajo, lógicamente va a tener que ser negativo. Listo, ya hemos hallado los signos de nuestros vectores. ¿Conozco estos valores? Sí, lo hice anteriormente. Entonces voy a reemplazar y voy a decir, entonces mi sumatoria de vectores en y es igual a en y. Me fijo cuánto vale 14,14 newtons. Más, voy a decir, el vector b en y. Buscamos cuánto vale, Excel cuidados dijimos, ¿no? 18,79 newtons. Menos el vector c en y, en este caso cuánto vale, 14,85 newtons. Listo. Ahora vamos a utilizar lo que sería nuestra calculadora y vamos a operar esto, ¿no? Vamos a cambiar de posición a nuestra calculadora. Vamos a decir 14,14 más 18,79 menos 14,85. ¿Ya? ¿Cuánto nos da? Nos da 18,08, ¿no? Entonces lo que vamos a anotar, entonces voy a decir, la sumatoria de vectores en y ha sido 18,08 newtons. ¿Ya? Hasta aquí básicamente ya habría hallado yo las componentes rectangulares de la resultante. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hago? Para sumar por este método voy a descomponer los vectores hallando sus componentes rectangulares. Sumo todo lo que está en x y sumo todo lo que está en y para hallar las componentes de nuestro vector resultante, porque nuestro vector resultante también tiene sus componentes en x y sus componentes en y. Ahora, con estos valores ya voy a irme a hacer otra gráfica. Esta gráfica ya no me sirve, ya deja de servirme cuando he calculado estos valores, ¿ya? Pero debo de ser cuidadoso, ya no voy a graficar todo el plano cartesiano. Si me fijo, en x tengo un valor negativo y en y positivo, y eso se puede cumplir en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces voy a irme a lo que sería mi segundo cuadrante y voy a graficar esto. Miren, ahí está. Voy a decir, mi sumatoria de vectores en x hemos encontrado menos 4,84 newtons. En la sumatoria de vectores en y hemos encontrado 18,08 newtons, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, aquí está mi vector componente en y, cuánto vale mi vector componente en x de la resultante. ¿Y dónde está mi resultante? Vendría a ser el vector de color café. ¿Ya? Entonces, ¿qué he hecho para dibujarlo? Simplemente agarrar y aplicar lo que es el método del paralelogramo, ¿no? Entonces agarrar esta línea que representa el vector que he hallado, que es de menos 4,84, lo dibujo aquí arriba. Este vector en y que he encontrado, la sumatoria de vectores en y de 18,08, igual lo traslado a la parte de enfrente, donde está la resultante entre el punto de origen y el punto de intersección, ¿no ven? Esto igual ya lo hemos visto nosotros en capítulos anteriores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tranquilamente, como tengo mis dos vectores componente y son entre ellos perpendiculares, voy a aplicar lo que sería el teorema de Pitágoras. Entonces voy a decir, determinando el vector resultante. Este es el vector resultante, por si acaso, el vector cafecito. Eso va a ser igual a, por teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de los lados al cuadrado, que en este caso serían la sumatoria de vectores en x al cuadrado más la sumatoria de vectores en y al
cuadrado. ¿Tengo sus valores? Sí. Entonces lo vamos a reemplazar y ver si mi vector resultante es igual a sumatoria de vectores en X. ¿Cuánto vale? Menos 4,84 newtons elevados al cuadrado. Más, entonces vamos a poner más. Sumatoria de vectores en Y al cuadrado. ¿Cuánto vale? 18,08 newtons, ¿no? Entonces agarramos, dibujamos eso, bueno, escribimos eso, operamos, ¿ya? Entonces me voy a tener que ayudar de mi calculadora otra vez, ¿no? Ver si el vector resultante es igual a raíz cuadrada. Entonces voy a operar esto. Aquí aplico directamente lo siguiente, ¿no? Digo menos 4.84 al cuadrado. ¿Cuánto me da? Ojo, tendría que encerrar en paréntesis, no ese error estamos cometiendo. Sin embargo, ya lo vamos a corregir. No sería necesario operar el signo, ya, porque recordemos que cuando es par, o sea, menos por menos me va a dar más directamente. En caso de ser al cubo me da signo negativo, ¿no? Directamente yo sé que es positivo y debería operar la parte numérica. Sin embargo, para que se vea, lo vamos a anotar en la calculadora tal como está. Y debo de usar paréntesis. Hace rato han visto, por no usar paréntesis el valor me daba negativo porque solo estaba afectando al número, ¿ya? Entonces por eso que hay que usar siempre paréntesis. Ahora sí me va a dar el resultado correcto, que sería un valor positivo. 23.42, ¿no? Entonces lo vamos a anotar eso nosotros. Redondeando sería 43 por si acaso, ¿no? Porque 6 al 5 lo vuelve 6, 6 al 2 lo vuelve 3, ¿no? Entonces 23,43 newtons cuadrados. ¿Por qué? Porque además de afectar al número, afecta a la unidad. Ya, entonces van a ser cuidadosos con el uso de los paréntesis. Hace rato han visto, por no haber puesto paréntesis me ha dado este valor en negativo porque no estaba afectando al signo. Más voy a decir 18.08 al cuadrado. Entonces vamos a operar igual eso. 18.08 al cuadrado. En este caso me da 326,89. Eso es lo que vamos a anotar, 326,89. Lógicamente newtons cuadrados, porque este cuadrado afecta al número y afecta a la unidad. Como tengo newton cuadrado y son semejantes, voy a sumar. Ya, entonces en este caso voy a decir 23.43 más 326.89. Listo. Entonces ya voy a estar encontrando mi resultado de 350.32, ¿no? Entonces lo que voy a anotar, mi vector resultante es raíz cuadrada de 350.32, lógicamente newtons cuadrados. Ahora resuelvo la raíz. Lo estamos haciendo paso por paso, por si acaso, jovencitos, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de mi anterior resultado. ¿Cuánto me da? 18.72. Eso es lo que voy a anotar. Mi vector resultante había sido igual a 18.72. Lógicamente el newton cuadrado sale como newton de la raíz, ¿no? Con eso ya habríamos hallado la magnitud, o en este caso, perdón, el módulo de nuestro vector resultante, ¿no? Entonces, de la sumatoria de todos estos vectores, de estos tres vectorcitos, su resultante había sido este vector café, que vale 18,72 newtons, ¿ya? Sin embargo, el ejercicio no está terminado porque al ser un vector, además de tener su módulo, tiene una dirección, ¿ya? Entonces, eso yo lo voy a medir con lo que sería un ángulo. Puedo medir con el ángulo de arriba o con el de abajo, ¿ya? Entonces, por tema de espacio yo voy a trabajar el de abajo. Entonces, voy a decir determinando el ángulo, ¿ya? Para esto puedo usarla tranquilamente cualquier función, ya seno, coseno, tangente, porque recordemos que tengo los dos lados, que serían el vector amarillo y el vector azul, y tengo la hipotenusa o mi vector resultante, ya. Sin embargo, en este caso yo voy a usar tangente, es decir, tangente de alfa a que es igual. Recordemos que tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién está frente a este ángulo alfa? Y ojo, el arco no lo hemos dibujado por tema de espacio, ¿no? ¿Quién está enfrente al arco? Si dibujara aquí un arco, porque ese es el ángulo. El vector amarillo, ¿no? ¿Quién es el vector amarillo? B en Y, es decir, es igual a sumatoria de vectores en Y sobre, entonces en este caso, cateto adyacente. ¿Quién toca el ángulo? El vector azul, ¿no? Si dibujo aquí mi ángulo, ¿quién lo va a tocar? El vector azul, que es sumatoria de vectores en
X, ¿no? Entonces, tangente de alfa sido sumatoria de vectores en Y sobre sumatoria de vectores en X. Voy a despejar. Si tangente se separa del ángulo, pasa como tangente a la menos 1. Es decir, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de sumatoria de vectores en Y sobre sumatoria de vectores en X. ¿Por qué lo encierro en paréntesis? Porque el resultado de ese número es al que yo le voy a aplicar tangente de menos 1, ¿no ve? O tangente a la menos 1. Reemplazamos datos. Entonces voy a decir alfa es igual a tangente a la menos 1. ¿Cuánto vale sumatoria de vectores en Y? 18,08. ¿Cuánto vale sumatoria de vectores en X? Menos 4,84 newtons, ¿no? Entonces reemplazando datos. Todo esto yo lo voy a llevar a lo que es la calculadora. Ya, entonces voy a decir, esta vez lo voy a operar directo. Voy a decir, no se olviden que debo de apretar la tecla Shift y luego tangente para sacar tangente a la menos 1, ¿no? Entonces ahí está tangente a la menos 1 de directo, lo voy a operar. Esto me sirve para hacer fracciones directas, ¿no? Arriba 18,08 y en la parte de abajo ya voy a tener menos 4,84. Listo. Entonces voy a poner igual. Me da menos 75,01. Ya. Newton con Newton lógicamente se van a simplificar, ya no me quedan unidades y esto se mide en grados, ¿no? Entonces voy a decir esto es menos 75,01 grados. Menos 75,01 grados. Y nuestro ejercicio ya estaría resuelto. Sin embargo, explicar quizás esto, lo del negativo. Recordemos que los ángulos son negativos cuando se miden en sentido horario. Y efectivamente, ¿cómo voy a medir este ángulo? Desde aquí hasta acá. ¿Estoy midiendo en sentido horario? Sí, y es por eso que el ángulo es negativo. ¿Ya? Espero que se haya entendido, ¿no? Y hasta un siguiente video.